Entonces, antes de empezar a hablar propiamente tal de lo que es América Latina en el siglo XX y de los procesos que marcaron a América Latina y que nos hacen ser en el fondo lo que somos hoy día, vamos a recordar un poco de los antecedentes de esto que se llama América Latina y que ni siquiera nosotros le pusimos ese nombre. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de América Latina? Y el objetivo es analizar los orígenes del concepto de América Latina, identificando aquellos elementos que nos son comunes como países latinoamericanos, y evaluar el carácter regional de América Latina. Cuando hablamos, por ejemplo, de Europa, hablamos de Europa, en conjunto. Sabemos que pueden haber, no sé, países más ricos o menos ricos, o con más o mayor problemas de igualdad o desigualdad, pero entendemos a Europa generalmente como un todo. En cambio, cuando hablamos de América, sabemos que hay dos Américas, ¿ya? Entonces, evaluar el carácter regional de América Latina y explicar algunos procesos y fenómenos que nos dan identidad. Este mapa que está al revés, tengo varios nombres, se me olvidó el escritor que lo dibujó así, pero claramente es como un acto de rebeldía en el sentido de que no estamos ubicados de norte a sur como se presenta el mapa. Y yo imagino que ustedes saben que si uno sale al espacio no hay norte ni sur. Entonces, todas esas son divisiones geográficas que ha puesto el ser humano. Norte, sur, este, oeste, las mismas fronteras de los países, las delimitaciones que han ido cambiando a lo largo de la historia, también han sido puestas por el ser humano. Entonces, dar vuelta esto no es que esté absolutamente para nada incorrecto. No existe el norte ni existe el sur. Son solamente delimitaciones que ha establecido el ser humano. Y el principio es el poblamiento americano, que esto me imagino que tienen que haberlo visto en algún momento, y que es que el hombre no es originario de América. El hombre, las teorías que se conocen es que el hombre es originario de África y que desde ahí cuando llega a la categoría de Homo sapiens, sapiens, va migrando y va trasladándose en un proceso que duró miles de años a través del resto de los continentes. Este paso, y este paso desde el Homo sapiens hacia América habría coincidido con la última glaciación. Entonces aquí en el norte, entre Asia y América, se habría formado un puente, se llama el Estrecho de Bering, por donde habrían pasado bandas, estamos todavía en la categoría de nómades, cazadores, justamente atrás de los grandes mamíferos, buscando alimento. Luego se producen los deshielo y aquí ya no va a estar este puente y va a haber agua del mar. Pero en el tiempo que las tierras estuvieron más al descubierto por el congelamiento del mar, se produce este puente y por aquí, todas estas son teorías, o sea, que se congeló, estaba congelado, eso no es una teoría, sino que el hombre habría migrado por ahí, es una de las posibilidades. Y por mucho tiempo se pensó que solo por aquí había migrado los primeros seres humanos a América. Pero ante la diferencia de los indígenas en América del Norte y América del Sur, se plantearon otras teorías. Entonces se cree que también habían emergidas muchas islas que hoy día están bajo el Pacífico, que sirvieron como de puente para que gente de esta zona de acá, de la Polinesia, atravesara por aquí, por donde está la visita abajo, y llegara a lo que es América del Sur. Y también se habla de una tercera vía que habría sido por los hielos del sur, de la Antártica, que estaría mucho más extenso en esa época, y también se habrían trasladado por ahí hacia América. Las primeras migraciones se datan de hace 15.000 años. Bien, piensen ustedes, 15.000 años. Y desde ahí entonces habrían empezado a bajar en un lento proceso de miles de años, estableciéndose primero bandas recolectoras y después van a ir surgiendo grupos que van a ir transformando sus estructuras de poder político, social, económico, desde pasar a una banda a un imperio.
es un tremendo salto. No quiero decir evolución porque es cuestionable el sentido que se le da a hacer un imperio militar, si es una evolución o no es una evolución, pero sí claramente es un cambio de una cosa primera que tenía a una tremenda estructura que es esta civilización, que puede ser una civilización imperialista. Y eso en un transcurso, les repito, de miles de años, no fue una cosa de un día para otro. Entonces, esos fueron como los inicios de América. Si damos por cierto estas tres teorías, tampoco podríamos decir que solamente llegaron a América del Norte, que se establecieron ahí, que es más importante. No. Se distribuyó homogéneamente por todo el continente los Homo sapiens que lo atravesaron. Luego van surgiendo, como les explicaba, se va pasando de la categoría de banda a tribu, después se descubre la agricultura, después aparecen las primeras ciudades, los primeros poblados, hasta formar los grandes primeras civilizaciones que también deberían haber visto en algún momento, que son los mayas, los aztecas y los incas. Los más antiguos son los mayas y los más duraderos en el tiempo, que podemos observar por lo que ha quedado de los mayas, un periodo de historia, de formación de la civilización maya, entre el año 2000 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Entonces tenemos una historia de ya solo en el periodo preclásico de los mayas de 2200 años. Luego en el periodo clásico, que sería como donde más brillaron, por decirlo de alguna forma, que va desde el año 200 después de Cristo, ahí me equivoqué, después de Cristo, al 900 después de Cristo, son 700 años. En 1950 empieza un periodo de declive del pueblo maya, donde se empiezan a abandonar las ciudades. Eso es lo que se sabe hasta el momento. No se ha podido establecer por qué el pueblo maya como que desapareciera entre comillas, porque van a haber mayas todavía cuando lleguen los españoles, pero entran en un periodo de decadencia, que pueden haber sido guerras internas, pueden haber sido enfermedades que los diezmaron, cataclismos, que el suelo se desertificó y tuvieron que migrar hacia otro lado, pero algo pasa que todavía no ha podido ser dilucidado por los historiadores y todas las ciencias afines que trabajan con los restos de materiales históricos, de qué pasó con los mayas. Lo cierto es que cuando el periodo posclásico, que sería desde el 950 hasta la conquista de los españoles, es un periodo donde hay más sombras que luces. Los españoles llegan y ya los mayas prácticamente viven en poblados, no eran la civilización, la gran civilización que fueron. Entonces, sumándole a eso, toda la destrucción que hubo cuando llegaron los españoles de las fuentes, de las cosas que ellos tenían escritas, de sus ceremoniales, porque para el mundo cristiano todo eso tenía que ver con el diablo, entonces muchas cosas fueron quemadas y destruidas. Poco se puede saber por lo que ha quedado de los mayas. Lo cierto es que cuando llegan los españoles no les cuesta mucho conquistarlo porque es una serie de poblados ya sin demasiado poder. Pero ¿a qué voy con esto? A que quiero que consideren, a pesar de lo que puede haber pasado con los mayas, la larga historia del pueblo maya, que si lo vamos sumando son 2.000, 3.000, 3.500 años de historia maya. Y me voy a adelantar un poquito a algo que les iba a explicar más adelante, que es el concepto de Estado y el concepto de nación. El concepto de, voy a empezar por el concepto de nación. ¿Qué es una nación? Una nación es un grupo de personas que tienen características comunes y cosas en común. Por ejemplo, hablan un mismo idioma, tienen unas mismas creencias, tienen unas mismas costumbres, han nacido como de una misma raíz. Cuando ya crece mucho la población es imposible decir que todos son prácticamente parientes, pero
si parten de una base común 2000 años atrás, todos provenían de una misma rama. Entonces aquí tenemos una nación, que es la nación maya, y que tenía vínculos y tradiciones súper fuertes establecidas a través de 3500 años. Luego estaba el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización que se da a la nación. Este es el orden. Yo tengo una nación y me doy una organización. Y esa organización era un gobierno, un territorio, leyes en común. En general esa es como la definición de Estado. Fronteras, territorio, con límites precisos de qué es mi país, digamos, no era un país, pero como es mi civilización, un gobierno, ¿cómo dije? Leyes en común, bueno, y una nación que habita ese lugar. Pero el orden es ese. Primero nace la nación y luego se conforman los estados ante la necesidad de la nación de tener una organización y representante. Esto es importante que lo recuerden para más adelante cuando vayamos viendo el siglo XIX de América Latina. ¿Qué pasa con los aztecas? Los aztecas, comparado con los mayas, tienen muy poquito tiempo de historia. Se dice que aparecen hacia el año 1220 aproximadamente, en 1325 fundan Tenochtitlán, que fue la capital en el lago Texcoco en México, fundan esta capital y después se transforman muy rápidamente en un imperio. Los mayas nunca fueron un imperio, ¿eh? Siempre hablé yo de civilización porque eran un grupo de ciudades muy poderosas, cuando tuvieron todo este esplendor. Después entran en decadencia. Los aztecas sí tuvieron un imperio y muy poderoso, pero de corto alcance, por decirlo de alguna forma, si lo comparamos con la historia maya. Sin embargo, también tenían una nación. Lo primero que se conforma de los aztecas es su nación. Hablan un mismo idioma, provienen de un origen en común, creen en las mismas cosas, tienen las mismas tradiciones y se dan una organización y tienen un territorio que van ampliando, porque los aztecas fueron con un imperio militar conquistador. Entonces, se va nuevamente se produce este suceso. Ante esta nación y la necesidad de organizarse, surge el Estado, que en este caso va a ser un imperio militar. Del 320, son como 300 años de historia azteca, hasta que lo conquistan los españoles. Y los incas tienen un proceso mucho más corto, de aproximadamente unos 100 años, hasta que 1438, tal vez un poco antes, hasta que los conquistan los españoles. Y de nuevo se da el mismo fenómeno. Primero está la conformación de la nación inca, que todas estas civilizaciones de las cuales yo le estoy hablando parten de tribus, de bandas de cazadores y recolectores que de a poquito se van transformando. Entonces, no es distinto con los incas. Los incas son primero en sus orígenes bandas recolectoras que van transformándose y complejizando su organización político, social, etcétera, y tienen la necesidad de darse una organización. Y esa organización va a ser un imperio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante explicarles esto? Porque en general, el orden que se ha dado, que no estoy diciendo si es bueno o malo, no estoy juzgándolo, pero el orden que se da es que primero se conforma una nación y ante las necesidades de organización de esa nación se conforma un Estado, que puede tener distintas características. Puede estar el poder fragmentado como en los mayas, que eran ciudades-estado, que se unían cuando tenían que pelear juntas, pero no había un poder central. O puede ser un imperio militar guerrero, como fueron los aztecas, o un imperio eh, como fueron los incas. Los incas también fueron un imperio conquistador, pero muy diferente a los aztecas. Muy diferente a los aztecas, su forma de conquistar. Pero bueno, no me voy a detener en eso ahora. Ya, ¿qué pasa cuando llegan los españoles?
Y en general tiene relación con lo que pasa con cualquier conquista violenta. Hay dos como formas de conquistar que se han dado en la historia. La forma de llegar, arrasar con todo y fundar algo nuevo, o llegar, arrasar con lo que es necesario, con lo que se me está revelando, con aquella resistencia, y que se produzca el mestizaje y se asiente sobre ello una nueva cultura. En general, esta segunda es la opción que más se da, que es donde hay un mestizaje entre medio. Del primer ejemplo le puedo decir Estados Unidos. Los ingleses que llegan no se mezclan con los indígenas, no se mezclan, son profundamente racistas. Hay una matanza de indígenas. No hay un mestizaje. Pero estamos hablando de América del Sur. Llegan los españoles y se va a producir este proceso de conquista violenta y mestizaje. Entonces, cuando llegan los españoles y se encuentran con estos imperios, por motivos que no voy a explicar ahora porque sería profundizar mucho, estos imperios caen muy rápidamente. Bueno, los mayas, como les explicaba, ya tenían muy poco poder, estaban en decadencia, pero estaban en todo su esplendor el imperio azteca y el imperio inca, y muy rápidamente caen en manos de los españoles. Entonces, ¿qué hacen estos conquistadores? Tengo que explicarles un poco para que recuerden qué pasaba en Europa. En Europa estamos en un proceso saliendo de la Edad Media, 1492 y hacia adelante, ya estamos en otros tiempos que son los tiempos modernos. Las estructuras de poder han cambiado, los señores feudales prácticamente han desaparecido, y a medida que vamos avanzando en los tiempos modernos, los reyes van a ir adquiriendo cada vez más poder, y ya se han formado estas naciones europeas. Ya están estos reinos españoles que nuevamente van a terminar unificándose, están los reinos italianos, los principados alemanes, que han conformado naciones que posteriormente van a unificarse, más adelante sí, y dándose una estructura de un Estado. Pero el tipo de gobierno que predomina en esta época es el gobierno absoluto, o los absolutismos, donde nada, pero nada, de nada se decide sin la venia de los reyes, del rey en este caso de España. Y es bastante complejo el poder gobernar un territorio que nunca se visita. No hay ninguna visita de los reyes españoles a América antes de las independencias. Bueno, después tampoco, con mayor razón menos, por mucho tiempo. Entonces, siempre se gobierna desde el desconocimiento o desde la información que me entrega una red burocrática muy larga de personas que se van informando, y muy probablemente se me informe como rey lo que la gente que tiene el poder en América quieren que el rey se entere. Hay gente que defiende a los indígenas, que principalmente son los jesuitas, que van a ser muchas veces escuchados por los reyes, que van a establecer leyes desde España que se apliquen a favor de los indígenas, pero otra cosa era lo que pasaba acá y lo que se le decía al rey que pasaba. Entonces, las fronteras y lo que se entregaba en esa época, que eran las capitulaciones. ¿Qué eran las capitulaciones? Eran contratos entre privados, y la conquista de América fue una empresa privada, fue realizada por una empresa privada, con permiso de los reyes, porque los reyes no tenían la plata suficiente para hacer una conquista estatal. Entonces, se entregaban estas especies de contrato donde se les decía ya, este territorio de aquí hasta acá va a ser de usted, de este capitán de conquista, y usted corre con todos los gastos que significa esa expedición, y a cambio usted tiene que conquistar el nombre de los reyes, no puede conquistar el nombre suyo, el nombre de los reyes de España, tiene que evangelizar y entregarnos el 10% de todo el oro que encuentre. Esas eran las condiciones para dar estos permisos que se llamaban capitulaciones. Entonces se formaban estas compañías privadas entre una persona, dos personas, tres personas, que muchas veces tenían la plata, y si no la tenían los contactos como para pedir crédito y se embarcaban en la
aventura de conquistar territorios desconocidos, pero primero había que conseguirse la capitulación, que era entregada por el rey. Entonces, imagínense los mapas de la época, eran unos mapas hechos pero con una información súper incierta y aproximada, o sea, muchas veces por cosas que se contaban de gente que había recorrido el territorio, de los primeros que llegaron, pero sin ningún como de los como, no sé, implementos técnicos que hoy día tienen los geógrafos para poder hacer mapas y medir territorios, etc. Entonces era muy como al ojo, y así mismo se hacían las capitulaciones. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? A que ese era el tipo de delimitaciones que hacían los reyes, con ningún afán de que nadie se peleara, sino con un afán de desconocimiento geográfico absoluto. Y lo que es más importante aún, sin ningún tipo de consideración por las naciones que habitaban América. Aquí, si retrocedemos, tenemos una nación que, si bien duró 100 años, fue una nación súper cohesionada, súper consistente. Ahí tendría que explicarles una serie de cosas que no puedo por la profundidad de la materia, pero que hacen que efectivamente sea un imperio muy poderoso y con fieles muy leales, a diferencia de los aztecas, que todos odiaban a los aztecas y a su ejército. Acá pasaban cosas distintas con el Inca. Entonces tenemos una nación donde hay un nivel cultural y de tradiciones que abarca desde Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina y Chile hasta Santiago. Entonces, todo eso es una nación que hablan un mismo idioma, que creían en los mismos dioses, porque los incas conquistaron hasta en la zona de Santiago, que eran partícipes de todo el sistema incaico, que eran parte de la nación incaica. Entonces, desde afuera llega un elemento conquistador y divide sin tener ninguna consideración de estas naciones, que es lo que ocurre en general con todas las conquistas, ¿tá? Entonces se va a dividir en virreinato, y los virreinatos se dividen en gobernaciones. Entonces vamos a tener el virreinato de Nueva España, que me abarca México, parte de Centroamérica, el virreinato de Nueva Granada, que me abarca aquí parte de Colombia, Venezuela y algunos países de Centroamérica, y lo que nos convoca el virreinato del Perú, del cual nosotros somos parte, y aquí el virreinato de La Plata. 4 regiones para que los reyes pudieran administrar mejor sus nuevas conquistas. ¿Cuál es el problema? Porque ustedes podrían decir, bueno, pero gran parte del imperio inca quedó en un mismo virreinato. El problema era que estaba dividido en gobernaciones. Vuelvo al imperio inca, que quedó dividido entre esta capitanía, que comenzaba en Copiapó, y lo que era como la capital del virreinato. Parte del imperio inca quedó en el virreinato de Nueva Granada, o sea, se fijaban fronteras sin tener ninguna consideración con las naciones que ya habitaron. Y es un poco obvio porque era una conquista violenta, ¿no? Pero también las consideraciones geográficas eran súper como al lote, porque no se tenían los conocimientos geográficos como para hacerlas de forma correcta. Y es lo que les explicaba yo con esto de el Cusco para uno y hacia el norte y el Cusco para abajo. Entonces se trazaban como líneas rectas, sin considerar si habían cerros, si habían accidentes geográficos, nada. Entonces, por mucho tiempo se nos habló de una mezcla de culturas, algo que ustedes tienen que haber visto como el sincretismo cultural, ¿no? La mezcla entre las culturas indígenas y la cultura española. Pero siempre ha estado como la pregunta en el aire, y eso es cuando se empieza a cuestionar la fecha, el 12 de octubre, por muchísimo tiempo fue feriado, donde se hablaba de la conquista de América, ¿ya? Después se le cambió el nombre como al encuentro de dos mundos,
Y también este encuentro de dos mundos ha sido súper cuestionado porque no fue un encuentro, o sea, sí fue un encuentro de dos mundos, pero fue mucho más que eso. Fue la dominación de una cultura sobre otra, y de manera muy, muy violenta. Entonces, efectivamente, es la imposición. A los indígenas se los obligaba a evangelizarse, se los obligaba a hablar en idioma español, se los obligaba a vestirse. Los indígenas muchas veces andaban desnudos, sobre todo en la zona como de Brasil, zona guaraní, por las temperaturas. Se los obligaba a vestirse, a taparse en las partes impúdicas, según la iglesia. Entonces, eso es la imposición de una cultura, más que una mezcla. Por supuesto que la cultura que nace va a tener elementos de las culturas originarias, pero principalmente es la imposición de esta cultura conquistadora sobre las culturas indígenas. Por supuesto que la cultura que nace no es española, ¿ya? Pero es un híbrido donde se cuelan elementos indígenas, sobre todo en la religión, pero eso es principalmente por las costumbres súper arraigadas que tenían los indígenas, que las van mezclando con lo nuevo que se les va imponiendo. Estas naciones, estos virreinatos, que en el fondo son como estados, se imponen no respetando las naciones que ahí existían. Entonces se van a trazar líneas desde España, líneas cartográficas de territorios que son desconocidos, sobre mapas que son súper inexactos, y se van a ir creando gobernaciones, bueno, nosotros creamos Capitanía General, y ahí se van a ir dividiendo. Y después de que nosotros nos independizamos, ahí surge, bueno, el problema venía adelante, pero para quienes recuerdan, el proceso de independencia latinoamericano fue un proceso como bastante unitario, o sea, fue visto como global por los próceres latinoamericanos. No es que los chilenos estuviesen solos, sin ningún tipo de contacto, tratando de independizar Chile, sino que vamos a tener grandes próceres que ven esto como algo macro. Simón Bolívar por el norte, San Martín por el sur, Francisco Miranda por el norte también, que van como barriendo, por usar alguna palabra, desde el norte y del sur, organizando y llevando a cabo las independencias latinoamericanas, y que tienen una visión muy unificadora en el sentido de tener un solo gran país, cosa que no se va a lograr. Y al no lograrse, ¿cuál es la definición que se hace? Los nuevos gobernadores de estos países independientes, ya me salté todas las guerras de independencia, deciden cuáles van a ser nuestros límites. Entonces deciden utilizar los límites que había trazado la corona española. Eso se llamaba el uti possidetis juris, que viene del latín, que significa como poseéis de acuerdo al derecho, así poseeréis. ¿Cómo se traduce esto? Que si nuestros límites, forjados por los españoles, eran el despoblado de Atacama, que es la tercera región, por el norte y hacia el sur, no sé, la Tierra Magallanes, etc., eso iba a ser Chile. Y decía que la gobernación de la zona de Perú, o el Alto Perú, como se llamaba, era tantos límites forjados por los españoles, así. Esas iban a ser las fronteras. ¿Qué pasó con eso? Voy a usar una frase súper coloquial. Quedó la escoba. Porque cuando se comienzan a descubrir las riquezas minerales y de otro tipo que tiene América, y que coincide que estén en estos territorios muy mal delimitados, van a empezar las guerras entre estos países independientes. Entonces, este espíritu como de hermandad, de unión de América, que se sacudió la tiranía española, va a durar muy poco. Y van a empezar estas guerras. Nosotros tenemos una muy conocida, que es la Guerra del Pacífico, por los límites. Y que nace esto de
este trazado o conformación de estados sin considerar a las naciones. Entonces, se conservaron estos límites, estas fronteras que habían sido delimitadas por la corona española, y es la causa, entre muchas otras, de todas las guerras que hubo durante el siglo XIX entre los distintos países independientes, que fueron por asuntos limítrofes. Y vuelvo a repetir, por lo impreciso que habían sido forjadas estas fronteras. Y estas guerras van a generar, no sé si para bien ocupar la palabra, pero rencor o rencillas que duran hasta el día de hoy. Entonces, es súper importante considerar esto. Nosotros hasta el día de hoy tenemos problemas con Perú y con Bolivia por la guerra del Pacífico, independiente de quien tenga la razón. Y por otro lado, Uruguay con Paraguay, Ecuador con Perú, sí, no somos los únicos. Entonces, todos estos problemas nacen de que se conforman estados sin haber considerado las naciones que vivían ahí. Entonces, finalmente, después de las guerras, vamos a tener lo que hoy día es América Latina, que después vamos a ver a qué se refiere América Latina, pero vamos a tener, por ejemplo, a una Bolivia que no tiene mediterraneidad, no tiene más salida al mar, productos de guerras que empezaron por esta delimitación que no consideró jamás naciones. Si hubiésemos considerado, por ejemplo, formar un estado para lo que había sido el antiguo imperio inca y rescatar a toda esa población indígena que hablaba el mismo idioma, que tenía las mismas costumbres, ya, cosa un poco como ilusoria porque esto es una conquista, deberíamos haber conservado o haber creado un país que abarcara parte de Colombia, parte de Ecuador, parte de Perú, parte de Bolivia, parte de Argentina y Chile hasta Santiago. Pero no, aquí con un lápiz se empiezan a trazar fronteras. Entonces, hoy día cuando las culturas indígenas se reivindican, por ejemplo, las culturas aymaras no reconocen fronteras. Viven aymaras en el norte de Chile, esto es el oeste de Bolivia, el sur del Perú. Viven población aymara que son aymaras aquí en Chile y son aymaras allá en Bolivia. Y no han perdido sus tradiciones, y muchos hablan el idioma que hablaban hace cientos de años atrás, porque, insisto, son fronteras que se impusieron. Ahora, aparte de toda esta población indígena que logró sobrevivir, también vamos a tener una gran masa mestiza, que no es ni española ni es indígena, que por lo menos en nuestro país, por mucho tiempo va a ser súper mal mirada por los indígenas que logran sobrevivir, y mal mirada por los criollos que descienden de los españoles, porque son una mezcla, y que al final va a ser el grueso de la población. Entonces, yo por ejemplo en la prueba podría preguntarles, preguntas alternativas y una pregunta de desarrollo que diga lo siguiente. En América Latina el Estado se creó antes que la nación estuviera plenamente forjada. Explique la frase. Entonces, después de he puesto atención en todo lo que les he explicado en la clase, debería ser capaz de contestar eso, que la ley natural hace que se formen primero las naciones, y que por una necesidad de estas naciones, ellas se organicen en estados. Pero aquí primero se crean las fronteras, y después se trata de dar comunidad a las naciones.